Existe un reposo especial que radica en confiar en Dios y en su palabra. El Salmo 19, Hebreos capítulo 4, capítulo 3 nos dejan claro que Dios, aunque llevó a esta generación a la tierra que les prometió, aún allí, celebrando un día cada 7 días, descansando ese día, ellos no pudieron reposar. Usted se preguntará, ¿por qué razón? Ellos, con todo lo que vieron, con todas las maravillas donde Dios se hizo visible, no pudieron reposar. La razón, no pudieron acercarse con confianza a un Dios que ponía como requisito que se le creyera, que creyeran en su provisión, que creyeran en su cuidado diligente, como papá amoroso, misericordioso, que quería darles lo mejor. Ellos, aunque tenían la tierra prometida, aunque tenían un día de descanso, nunca pudieron descansar, porque como a nosotros muchas veces nos falta confianza, soltarnos en sus manos, descansar en Él. Bienvenido. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedras,
no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, y este mandamiento comienza con un acuérdate. Y la razón de este acuérdate es porque Dios ya se lo había dicho en otro momento. Claro, leamos en dónde nos dijo el acuérdate. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Note que ese acuérdese se conecta con Éxodo 16, donde dice, oiga, eso de hacer obras en ese día no está bien. Aquí, comer maná, recoger maná, ese día no. Ese día no. Acuérdate del reposo, está refiriendo a 4 capítulos atrás, donde les mostró que tenían que confiar en él, que la provisión que les iba a dar el día número 6 les iba a alcanzar para el día 6 más el día que no iban a recoger. Ellos tenían que confiar que Dios era su proveedor, que Dios no iba a mentir en su promesa, que Él les prometió que sería su guardador y su cuidador y Él lo iba a cumplir. Acuérdate. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron, pues por supuesto que no iban a hallar. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Claro, Dios esperaba esa confianza en él y ellos no querían. Dice el verso 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. O sea, ya Dios había tratado con ese detalle del 7º día. Ya Dios había tratado con ellos. Y pues, pastor, ¿y qué cosa buena hay en el reposo? O sea, evaluemos este día. ¿Qué cosas buenas hay allí? Mirémoslo. Número 1. El día de reposo elevó el valor de los seres humanos. Claro, recordemos que ellos eran esclavos. Esclavo y bestia, en el contexto de ellos eso era igualito. Ahora Dios les daba una dignidad diferente. Era una dignidad diferente a la que tenían cuando eran esclavos en Egipto. Y número 2. El día de reposo debía recordarle a todos que ahora eran libres, que disfrutaban de esa libertad. Y no sé si lo notó, pero Dios no está aboliendo la esclavitud, pero les está insinuando a todos la dignidad que tienen los seres humanos. El siervo era un esclavo, pero ellos, al igual que los amos, tenían que descansar. Ellos, por supuesto, estaban incluyendo a la familia, los esclavos, los empleados, a todo mundo. Para ellos, la esclavitud en el contexto de esta generación no era un problema como la esclavitud en la que usted piensa, de los africanos que los cogían y abusaban. Por supuesto que habían abusos, como hay hoy día moderno abusos laborales. Los ha habido y los habrá en todas las épocas. Pero la esclavitud
definida en ese tiempo, era el medio con que algunos podían suplir a su familia y sobrevivir. Algunos no eran tan habilidosos para hacer finanzas. Que no crea que todos tienen la habilidad de comerciar y de hacerlo bien y de invertir bien. Era un asunto de decir, bueno, si no puedo hacerlo, me alquilo o me entrego como esclavo, pero no me dejo morir de hambre. Entonces, en ese contexto, la esclavitud no era un problema. Número 3. Los seres humanos tenían el mismo nivel. Siervo y amo debían descansar el mismo día. El mismo día. Número 4. El día de reposo afianzaba los lazos familiares. Era como una especie de mini pandemia, pues, donde la gente estaba en la casa. El día de reposo afianzaba los lazos familiares y las relaciones de amistad, porque implicaba convivir con otros. Esa convivencia con los demás, porque paraba de producir, le obligaba, por supuesto, a tener que tratar con sus caracteres, quizá jugar, sacar un rato de esparcimiento. El día de reposo afianzaba esos lazos en la familia. Por supuesto que Dios lo establece con esos propósitos también. Uno desarrolla otras cosas. De otro modo, pues si no le ponen esa parada, estaría trabajando. Número 5. El día de reposo le daba una dignidad a los animales. Ellos también deberían descansar con sus dueños. Y esto es muy adelantado para su época. Recordemos que para esa época en ninguna nación había algo parecido. Esta es la primera ley conocida en beneficio de los animales. Entonces, esto era un cambio radical en la cultura de la época. Dios los libera de sus ocupaciones. No quiere que sean esclavos del trabajo. Hoy día, como no se tienen esos principios, la gente sigue trabajando para hacer más dinero. Y Dios no quiere que la gente sea esclava del dinero. Dios quiere que confíen en que ese día que paran, ese día Dios les provee. Él quiere eso. Dice el mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás. O sea, obra, ¿qué significa aquí la palabra obra? Bueno, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, tus negocios, o sea, tus deberes, trabajos, tu ocupación. Esto está relacionado con traer el sustento. Toda obra que implique traer sustento, 6 días tiene para hacer eso. 6 días tiene para ocuparse. Deje uno para descansar y reposar. Dios lo manda. Si usted cree que matar está mal, que robar está mal, que desobedecer a los padres está mal, que codiciar los bienes del otro está mal, oiga, no descansar es pecado. No consagrar ese día al Señor está mal. ¿Por qué le va a dar más importancia a unos que a otros cuando son 10 y no están ordenados por orden de importancia? Dios quiere que pares. No sé a quién le estoy hablando este día. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No lo haga. No haga nada de obras ese día. Pero la palabra trabajo, entonces, pastor, entonces, ¿qué cabe dentro de la palabra trabajo? Porque en el Nuevo Testamento, una de las cosas que más confrontó Jesús, las polémicas más duras y más bravas era de si se podía sanar o no se podía sanar en el día de reposo. Si se podía ayudar a una oveja o a un ser humano. Esas son las discusiones. Los días martes estamos compartiendo un estudio de Lucas, que sería muy importante que vieras esos debates de Jesús frente a esto que estamos explicando este día. Pero, ¿qué cabe dentro de la palabra trabajo? O sea, ¿qué es trabajo y qué no es trabajo? Miremoslo por la palabra. 6 días lo recogeréis, hablando del maná. Mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. En otras palabras, recoger maná era trabajo. Miremos otro trabajo
No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea, encender fuego era trabajo y estaba regulado por la ley y era un no rotundo. No enciendan fuego, eso estaba diciendo la ley. Estando los hijos de Israel en el desierto, aquí hay un caso especial donde una persona termina muerta por cortar leña. Y yo quiero poner en balance este verso que es un poco raro. La gente dice, oiga, ese Dios del Antiguo Testamento pareciera un Dios distinto al del Nuevo. ¿Cómo se le ocurre que va a matar a una persona por cortar leña? ¿Pero qué es este abuso? Miremos y pongámoslo en contexto. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. En ese tiempo no se tenía claro lo que había que hacer con él. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, escuche que esta es palabra de Jehová. Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Irremisiblemente es sin remisión, apedréenlo. Qué cosa más espantosa. Dios ordena matar a piedra a un hombre que recoge leña. ¿Esto no es un caso extremo? ¡Qué delito! ¿Qué tan grave es recoger la leña? ¿Es un Dios monstruoso y caprichoso? ¿Qué clase de Dios es este? Jesús no se parece a ese Dios. ¿Cómo se explica el proceder de Dios aquí? Usted tal vez tenga problemas con ese verso. Entonces quizá si usted está en ese problema de que dice, venga, Dios como monstruoso aquí, porque no lo está entendiendo. No me está entendiendo entonces. Miremos qué dice el contexto de la palabra. En aquel tiempo, hablando de Jesús, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No han leído? Como quien dice, entonces, ¿de qué manera es que leen, pues? En la ley estaba claro que comer no era trabajo. Ministrar las ofrendas y los sacrificios, pues es trabajo, pero Dios no lo reprueba. Una vez más, en la ley estaba claro que comer no era trabajo. Ellos le están buscando problemas y están diciendo, oiga, están arrancando espigas. Pero él les deja claro y dice, no, comer no es trabajo. Y les pone un ejemplo. David tenía necesidad y comió de unos panes que le era prohibido. Sin embargo, Dios se lo permitió. Los sacerdotes sacrifican y hacen ofrenda en el templo y esos no tienen culpa. Dios no les reprueba eso. Entonces aquí sigamos leyendo que esto se pone interesante. ¿Cómo entró en la casa de Dios y cómo comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Este es el caso de David. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Como quien dice, yo soy el día de reposo y salvar la vida y sostenerla no es pecado. Hacer bien en día de reposo está bien. Yo soy el Señor y yo se los digo. Yo les di permiso. No se podía recoger maná. Estaba prohibido encender fuego. No se podía recoger leña. No se podía arrancar espigas. Comer el pan de la proposición, pues, no era pecado. Los sacerdotes ministraban y ellos estaban trabajando, pero eran sin culpa. Saquemos una conclusión de este enredo porque
Si no se puede recoger maná, si está prohibido encender fuego, si no se puede recoger leña, claro que ellos terminaron viendo que arrancar espigas era trabajo y estaba fuera del día de reposo. Pero Jesús les deja en contexto y les dice, no, los sacerdotes también violan el día de reposo, pero no se les culpa porque hacer lo bueno en reposo está bien. No todo el trabajo está prohibido. ¿Qué cosa sí estaba permitido? Pues una de las cosas era trabajar para obtener el alimento. Eso sí está permitido. El servir en el templo de Ujier, en la alabanza, aunque es trabajo, usted y yo sabemos que es trabajo, se nos permite servir, hacer lo bueno en día de reposo, edificar la gente en la palabra, está bien. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Está bien. Ellos trataron de establecer que era trabajo, pero no usaron las escrituras. Y con ello terminaron prohibiendo todo lo prohibieron. Jesús demuestra que trabajar en el servicio del templo está bien y que comer para preservar la vida está bien y usa la escritura, pero ellos se dedicaron solo a poner cargas humanas, nada más, en eso andaban siempre. La escena de la sinagoga, por supuesto, es una trampa, pero Jesús les deja claro a todos, está bien hacer el bien en Sabat. Ellos decían que salvar una oveja estaba bien, pero sanar a una persona no, porque ellos estaban interpretando eso de acuerdo a su conveniencia. Miremos lo que el mandamiento dice. Dice ahí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Nota que el mandamiento nos manda a trabajar, no a descansar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y hay un caso de una elefanta embarazada en un país donde se le dio a la elefanta embarazada una piña con explosivos. Cuando la elefanta fue a comerse la piña, le explotó y la mató. Y en las redes sociales eso se condenó de una manera tan espantosa que eso hubo revuelo por todo lado. Pero qué hipocresía de esta sociedad. No estoy avalando la muerte de la elefanta porque usted ve que en esta ley Dios le da dignidad a los animales. Y les considera que ellos se cansan también. El abuso animal está a toda vista de la escritura, es crueldad, eso es impiedad. Pero había un bochinche en todas las redes sociales por esa elefanta que se maltrató con ese explosivo. Se murió la elefanta y por supuesto la cría que llevaba en su vientre. Y eso es de condenar. No le quiero quitar lo condenable que es, pero qué hipócritas, porque cuando se mata a un niño en el vientre de una mamá, no se hace la misma laraca. Dicen que es el cuerpo de ellas, pero eso es falso, porque el corazón de la criatura es diferente, el ADN de la criatura es diferente, los huesos, los pulmones, todo es diferente. Y se avala un asesinato de una persona. Y Jesús está poniendo el mismo contexto.
Si se salva una oveja, ¿por qué no salvar a una persona? Dígame usted. Si salvamos al elefanta, ¿por qué no hacemos a la araca por el aborto? ¿Por qué no? Hipocresía. Jesús razona lo mismo. El Dios de la Biblia es misericordioso con los animales y misericordioso con las personas. Y este fariseo, por supuesto, sale avergonzado aquí porque tiene un razonamiento que está efectuoso. Hay cosas que sí se pueden hacer aunque requieran trabajo. Eso no está penalizado. Hacer bien, aunque requiera trabajo, está bien hacerlo. No hay problema. ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Jesús lo deja claro. No se podía recoger maná. Estaba prohibido encender fuego. No se podía recoger leña. Arrancar espigas estaba mal. Comer el pan de la proposición no era pecado. Los sacerdotes ministran y eso es trabajo pero sin culpa. Hacer bien a un animal o a una persona, al que sea, está bien. Está bien. Lo que no se podía hacer era un trabajo que no conlleva hacer el bien o que no es indispensable para la vida. ¿Cómo así? Claro, si tú tienes que encender el fuego en el día de descanso que tienes para calentar tus alimentos y darle de comer a tus hijos y a tu esposo, por supuesto que está bien, porque esto está preservando la vida. Un trabajo que no conlleve a hacer el bien y que no es indispensable para la vida es que tú no vayas a la iglesia porque tienes que lavar la ropa. Que tú no te congregues porque tienes que jugar un partido de fútbol. Y pastor, y al que mataron por recoger leña, tal vez estaba recogiendo leña para hacer comida para la familia. Pero aquí es donde viene el balance del mandamiento. Tuvo 6 días para hacer toda su obra. Y en esos 6 días no administró el tiempo, no lo hizo. Y Dios dijo, 6 días, en 6 días harás tu obra. Y en el 7º día ni usted, ni su criado, ni su criada, ni su hija, ni su buey, ni nada, parada total. Dios quiere que descanse, deje de argumentar lo que es inargumentable acá. Deje de pelear con Dios en este mandamiento. Dios lo quiere descansado. ¿Qué es esto de que entonces le busca lío para congregarse? Usted tiene que ser procesado en una iglesia. Dios nos puso en la iglesia, ese es el lugar donde Dios quiere que estemos y nos va a procesar allí, con el mal genio de la hermana, con la llegada tarde de la otra hermana, con la indiferencia de aquella. Es que la iglesia no es un lugar de gente perfecta, es un lugar de gente que necesita ayuda y nos ayudamos los unos a los otros y Dios nos manda que nos congreguemos. Y usted le busca problema a eso. ¿Por qué le ve problema a matar y no le ve problema a no consagrar, a apartar un día para Él? ¿Por qué no le ve problema a eso? Él le está cuidando su salud. Él está cuidando de que usted se enferme. Y le está dando un tiempo para que usted se conecte con Él, se renueve, para que usted tenga otros pensamientos, para que usted crezca y pueda enfrentar las jornadas de 6 días que tiene. Por favor. Pare ya. Si no tiene nada que comer, usted puede encender un fuego para sus alimentos. Eso no está penalizado. La vida está como prioridad del día de reposo. Pero es que ellos se fueron al extremo. Ellos penalizaron todas las formas de trabajo. Arrancar espigas estaba mal. Caminar estaba mal. Ellos tenían unas distancias y ellos no podían caminar más de esa distancia porque eso era trabajo. El trabajo que estaba prohibido era el trabajo que se hacía por negligencia de no administrar bien el tiempo en los días anteriores. Ese trabajo era el que estaba penalizado. Por eso mataron al de la leña, porque él tenía 6 días. ¿Cómo así que tenía que hacerlo justo el día que Dios dijo, resérvemelo? Como usted, que tiene que lavar la ropa o hacer el mercado, justo el día que Dios dijo, conságreme este día. Si usted descansa, el día martes descanse. Pare cualquier obra. Ese día no lave, ese día no esté barriendo. Deje de ser intensa.
Dios quiere que se recuperen sus células. Dios quiere que se recupere su cuerpo. Dios quiere darle esa nueva fe, que confíe que mientras está parada, Dios le va a dar las fuerzas en el resto de la semana para terminar lo que tiene que terminar. ¿Por qué va a desconfiar? No ve que su Dios no desfallece ni se cansa. Tenemos cada película. Cuando un cristiano dice que no va a la iglesia porque tenía que pintar la casa, a ver, está pecando. ¿Por qué no lo hizo en 6 días? Dios le dio 6 días para que hiciera eso. Me puse a limpiar el patio. Tenía muchas cosas acumuladas. Mira, estás en pecado. Ese pecado de no guardar el reposo revela la negligencia de tu mala administración del tiempo. Eso revela lo poco que te importa a Dios. Le das prioridad a otras cosas y al Señor no te importa. Eso es lo que estás diciendo. ¿Lavar la ropa es malo entonces? Claro que no está malo. Pero sí entras en pecado cuando dejas a Dios de lado sabiendo que Él te pidió un día para que reposaras. Nada de que no tengo tiempo. Usted pierde el tiempo en la semana. Entonces el Señor paila pues. Claro que no. Dios demanda 1/7 de tu tiempo para Él. Hoy no fui a la iglesia porque tenía ropa. No, un momentico. En el Antiguo Testamento te mataban por eso. Pero aunque no te maten hoy día por lavar la ropa y no ir a la iglesia, tienes un pecado. No le estás consagrando 1/7 de tu vida al Señor. Negligentes. El día de reposo no debía tenerse en poco por falta de orden en el tiempo, por no organizarse en 6 días. Por supuesto que lavar la ropa no está mal, pero no consagrarle a Dios un día de reposo es pecado. No tienes justificación. La ropa no justifica que no te congregues. Primero la iglesia, luego lo demás. Dios demanda no unas horas. Dios dice 6 días. Un día completo descansas. En un día haces el bien, visitas a tu mamá, honras a tu padre y a tu madre. Ese día te recreas con tu familia. Está bien tener comunión con tu familia. Hacer el bien lo puedes hacer. Hacer lo bueno. Hay un día para lo bueno, para conectarse con las personas. Ya tenés 6 días para que hagas tu trabajo y tu obra. La excusa para no reposar es que estés en una situación de vida o muerte, pero el resto no se justifica. Si llegas a una situación de esta, pues caramba, hasta nos ponemos en solidaridad con usted, pero tome el día de reposo en serio. Dios quiere que le consagres un día. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese día es santo, o sea que tú no le puedes dar un uso cualquiera. No le puedes dar un uso común. No, Señor. Si el día que decidió consagrarle al Señor, sea serio. Una cosa es que usted haya llegado con un descanso el lunes o usted llegó a Cristo así porque así tenía el trabajo. Pero con el tiempo usted acomode las cosas. El tiempo que se le saca al Señor tradicionalmente es el 7º, es el domingo. La cristiandad le honra al Señor porque el Señor resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Y ese es el día en que la mayoría, el 90% de las iglesias cristianas se congregan el domingo. Usted debería sacar ese día para hacer lo bueno. Y dentro de lo bueno está congregarse. Bueno, ¿qué día debo guardar? ¿Sábado o domingo? La Biblia habla de guardar el 7º día. 1 de cada 7. Y yo le recomiendo que no esté matoneando el que descansa los sábados, porque finalmente él está cumpliendo el ciclo. 1 de cada 7. Se respeta el ciclo de 7, así que no debemos dejarnos matonear tampoco de los que están en el sábado y satanizan el domingo y dicen que somos los marcados por la bestia y cosas por el estilo, porque finalmente hay referencias bíblicas que nos muestran claramente que se está hablando
de las reuniones que hacían el primer día de la semana. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, usted lo puede leer en Juan 20. Y se honra ese hecho de que Él no resucita el día sábado. Él resucita el primer día de la semana y se considera ese día de la resurrección como el día del Señor, donde ellos comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Las ofrendas se separaban el primer día de la semana. Lo que pasa es que usted piensa que el domingo es el fin de semana y no es verdad. El domingo es el primer día de la semana. Algunos calendarios ya organizan todo como si fuera el domingo el último día de la semana, pero no es así. El domingo es el primero. Y el primer día de la semana, ese lo descansamos. Así de que si usted ve que alguien descansa el sábado, no hay problema. Él está cumpliendo el ciclo de 7. No se deje matonear. Tampoco porque usted lo hace el domingo. Descanse 1 de 7. Pero eso sí, descanse como es. Descanse confiadamente sabiendo que Él le va a proveer. Organice su calendario, todo lo necesario para que usted tenga un día de reposo. Uno nada más. Quiero mostrarle un pasaje bíblico que es de tremenda bendición para que cuando haya contienda, para que cuando haya desajuste de que unos se inclinan por el sábado y otros el domingo, usted tenga cómo responder. Colosenses 2 del 13 al 17 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ese Él que está allí es Jesucristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Obviamente todo esto hace parte de la lista de las cosas que ganamos con la obra de Jesucristo. Nos dio vida juntamente con Él, anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Acta de decretos, usted la pudo ver en Jesucristo cuando en la parte alta de la cruz pegaron un mensaje que decía: este es el Rey de los judíos. Sabemos que el de la izquierda y el de la derecha eran ladrones por el acta de argumentos que los llevaron a la muerte. Debía haberse escrito en la parte alta de la cruz que eran ladrones, o a veces se amarraba el objeto robado al lado donde ellos estaban, en la parte alta, para que todos vieran lo que se hace con los ladrones. Jesús fue crucificado entre dos ladrones porque había ese referente. Y lo que está diciendo este pasaje es que se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y se clavó en la cruz, como se hacía con todos los crucificados. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Note que del 13 al 16, al 15, se está dejando de énfasis la obra de Jesucristo y lo que yo soy a través de Cristo. Estoy perdonado a través de Cristo. Estoy sin decretos contra mí a través de Cristo. Todo lo que era contrario contra mí a través de Jesucristo fue quitado, porque a través de Él fueron perdonados todos los pecados, todos absolutamente. Leo con usted el verso 16. Por tanto, o sea, como ya en Cristo estoy completo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Escuche, porque si usted puede reposar un martes, no está mal, porque aquí está diciendo: ya si está Cristo en tu corazón, ya estás completo. Nadie te puede juzgar, ni porque no haces la cuaresma, ni porque no te pones la cruz de ceniza, ni porque no te persignas. Aquí dice que en Cristo estoy completo. Dice: nadie los juzga en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y la explicación está en el 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo que el día de reposo era una sombra de algo. Estaba apuntando a algo, y es lo que quiero que veamos ahora.
quiero decirte aquí que estamos diciendo y estableciendo claramente que en Jesucristo yo estoy completo. ¿Puedo usar el día de reposo, preguntará alguien, para jugar, salir y compartir con otras personas? Creo que el principio ha estado claro. Jesucristo nos dejó claro que está bien hacer lo bueno en día de reposo. Usted puede visitar a sus amigos, pero no para embriagarse. Usted puede ir a visitar a sus familiares, pero no para ir de pelea. Usted puede usar el día de reposo para hacer lo bueno, para salvar la vida, para las cosas que son plausibles delante de Dios. Porque existe una corriente que se llama la corriente puritana. Ellos creen que uno no puede hacer cualquier cosa en ese día, sino que tiene que consagrarse, consagrar todo el día y no hacer nada que no sea el estudio de la palabra y estar delante de su presencia. Usted lo puede hacer, ese es su gusto, pero lo que está mostrando es que Jesucristo dejó claro que se puede hacer trabajo para hacer lo bueno. Los sacerdotes hacen trabajo para hacer lo bueno. Dios es misericordioso, precioso, no es la cuchilla que corta por ambos lados como lo hacen ver muchas veces. Por supuesto que es severo, pero Él es bueno y severo al tiempo. Isaías 58 nos deja claro, dice allí en el 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí dice que tenemos que llamar delicioso el día de descanso. Es un día completo. Lo que no está bien es que haga obras que usted debió hacer en 6 días. Eso está mal. Lo que está prohibido en la palabra de Dios, en todo el consejo, es que usted haga lo malo ese día. Dios no quiere que se embriague, Dios no quiere que lo use para esas cosas. Así pues, usted puede ir a jugar, estar con su familia, no hay problema. Puedes hacer tu voluntad, mientras que eso no contradiga la voluntad de Dios. Mientras no hagan lo contrario en su voluntad, lo puede hacer tranquilo. Usted tiene permitido hacer el bien, hágalo. Pero yo quiero hablar de ese reposo especial, porque ya Colosenses nos dijo, existe un día de reposo especial que es sombra de lo que había de venir. Y quiero mostrar a través de la Escritura lo poderoso que es este concepto de reposar en el Señor. En el Salmo 95, David, el mismo David que he citado en Hebreos capítulo 3, quiero que lo lea conmigo con atención, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es decir, había un día de reposo y había su reposo. No es igual. Existe el día de reposo y su reposo. Ellos lo tentaron. Ellos lo probaron. Ellos, en otras palabras, no le creyeron. Y por esa razón vieron sus obras. 40 años estuvo disgustado el Señor con ellos. Ellos entraron en la tierra prometida, pero no entraron en su reposo. Yo quiero que sepa, cuando oigan su voz, no se endurezcan. La palabra de Dios a veces lo pone a la defensiva a uno.
Dios le dice, por ejemplo, que se case y usted anda emproblemado con esa compañera que tiene, que no es su esposa todavía, con ese hombre que todavía no es su esposo. Y cuando Dios le dice que lo quiere bendecir, pero en matrimonio, usted siente que se le endurece el corazón. Pero cuando lo oiga, no endurezca el corazón. Porque cuando Dios decreta bendición en una palabra, oiga, es porque lo quiere bendecir. Sus pensamientos son mejores que los suyos. Y cuando Dios soltó una palabra decretándola, lo que decretó tiene el potencial de bendecir, de cumplir el propósito para el que se envió esa palabra. Así lo dice Isaías 55. Quiero que sepas que Dios estableció un reposo especial. Miremoslo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, escuche que oír es importante en este pasaje, le provocaron? Hablando de lo que dice el Salmo 95. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes? Sino a aquellos que desobedecieron. Escuche, ellos oyeron los decretos de Dios, la palabra de Dios, pero eligieron no obedecer. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Escuche, la causa de que no entraron a la tierra donde Él los llevaba fue la incredulidad. Tenían día de reposo, pero no creían. Y eso los sacaba de su reposo. No es lo mismo estar quieto sin trabajar, pero agitado en el corazón desconfiando de Él. No es lo mismo aquel que dice que tiene que ir a trabajar el día de reposo, de descanso que Dios le estableció, porque dice que entonces, ¿qué come? Y tiene todos esos argumentos de que no deja el pecado porque como ese es el sustento, ¿yo qué voy a hacer? No, tiene que oír lo que le estoy diciendo y creerle, porque esta generación cayó por incrédulos, porque oyeron. Dios les dio un reposo físico, pero ¿sabe qué? No le estaban creyendo en el corazón. Sígame con mucho cuidado, porque esto lo va a bendecir hasta las medias. El reposo de Dios no era equivalente a tierra prometida. Reposo de Dios en este pasaje de Hebreos es creerle a Él. Recuerde que el reposo de Dios fue hecho no por causa de Dios, sino por causa del hombre. Dios funciona con su palabra tan fuertemente que Él descansa en ella. Ya se lo demuestro con la palabra. ¿De dónde digo yo eso? Cuando Dios establece el día de reposo en Génesis 2, versos del 1 al 3, Él dice que vio su obra acabada y reposó y santificó el día número 7. Y usted mira el capítulo 1 y ve cómo Dios dijo hágase la luz, dijo que hayan lumbreras, dijo que hubiera hierba verde, dijo que crecieran bestias en los campos. Escuche, Dios decretó y al ver todo el resultado de sus decretos, claro que descansó. Él mismo cree tan buena su palabra que al decretarla, al de ver los efectos de sus decretos, Él pudo descansar en que al decretar, hágase la luz no se le iba a apagar. Cuando dijo, haya lumbreras en los cielos, las lumbreras no se le iban a caer. Y por eso Dios descansa de sus obras y espera que tú en la fe que tienes, descanses de las tuyas. Creas que Dios es bueno y que no estés afanoso por lo que comerás, beberás o vestirás, porque Dios cuida de ti. Como dice, mire las aves del cielo, mire la hierba del campo. Ni Salomón se vestía como ella. Y aunque dura poco tiempo y se echa en el horno, Dios la viste hermosa. ¿Cómo no va a vestirnos mejor? Hombres de poca fe, dice allá el libro de Mateo. Quiero mostrarle lo que sigue diciendo el libro de Hebreos. En el verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Hay un reposo especial y es creer a las promesas de Dios, es creer a los pactos de Dios. Ellos no pudieron entrar porque murmuraron. No había, es decir, la murmuración no es otra cosa que falta de fe. Dios los deja entrar a la tierra prometida, pero no los deja entrar a su reposo. Miremos esa verdad. Temamos pues, dice Hebreos 4. Sígame con mucho cuidado que lo va a bendecir esta palabra. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Escuche, este es el Nuevo Testamento y todavía la promesa de entrar no en una tierra, sino en su condición de reposo, en el reposo de Él, en su reposo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no alcanzarlo, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos. A nosotros como a ellos. Escuche. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Escuche. Reposo no es igual a tierra prometida. Reposo es fe en el Señor. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay ahí un reposo que es de Dios, que no tiene que ver con no hacer nada en un día. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es que Dios cree en su palabra. Él confía en su propia palabra. Y por eso Él reposa de sus obras desde la fundación del mundo. Sígame con mucho cuidado. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Dónde dice eso? En Génesis. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Dónde es él aquí? En el Salmo 95. Por lo tanto, puesto que falta a que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Escuche, ellos oyeron y no obedecieron. Sígame con mucho cuidado. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Puede que mi mensaje sea un poco radical, porque el mensaje de la Biblia no da lugar a medias tintas. Si lo está oyendo, no se endurezca. No se endurezca. Sígame con mucho cuidado. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Claro, cuando usted oye la palabra y la obedece, usted descansa. Si yo le digo a usted que sea genuino con sus padres, que los honre, porque le va a ir bien en todo, cuando yo le diga eso, descanse en esa palabra, porque se va a cumplir. Cuando yo le digo que reprenda a sus hijos, porque si no los reprende usted los odia y usted va a decir, ¿cómo así? Si yo los quiero y porque no quiero que sufran lo que yo sufrí, entonces por eso es que no les pego, por eso es que no los corrijo para que no sufran lo que yo sufrí. Usted se pone con eso, usted está endurecido en el corazón, porque Dios quiere que corrija a esos muchachos. Sigo leyendo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En cuál reposo? En el de Dios. En el de oír y no endurecerse, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? Pues de los israelitas. Verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Note que del reposo pasamos a hablar de la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, porque al oír la palabra usted no se va a endurecer, sino que va a penetrar, va a dejar que penetre en usted. Porque ella tiene unos alcances que usted no se imagina. Ella le va a dar el reposo. Verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, lo que hablamos, lo que confesamos, lo que decimos, reténgalo. Siga leyendo conmigo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note, la palabra de Dios es tan buena que Dios decretó: hágase la luz, sepárense las aguas, produzca la tierra hierba verde. Él decretó. ¿Y sabe qué pasó? Ninguno de los decretos que hizo le hizo quedar mal. Ninguna estrella se le cayó. Ninguna de las cantidades de aguas que hay arriba en los cielos y abajo en la tierra le ha desobedecido jamás. Y por eso Él descansó de sus obras, porque usó su propia palabra. Él descansó en ella y espera que cuando usted y yo la oigamos, usted y yo no nos endurezcamos, sino que nos acerquemos confiadamente y creamos que si Él decretó algo, que si Él escribió una bendición, no se endurezca, recíbala, porque es así como lo quiere bendecir. Si le dice diezme, hágalo, porque es así como lo quiere bendecir. Porque hay una promesa detrás del diezmo para ser bendecido. Si le dice cásese, y si le dice que edifique a su esposa y la limpie por la palabra, no se endurezca, no se llene de motivos para separarse. Por el contrario, fortalézcase, no se endurezca, porque ella le va a dar descanso. Acérquese con confianza al trono de la gracia, para que pueda hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Padre Celestial, oro por aquel que está conectado a esta hora conmigo. Te saludo, te bendigo. Padre, yo te pido que le abras el entendimiento a las personas que están aquí, que puedan reposar creyendo que si ellos tienen que reposar un día porque tú se lo pides, tú les vas a dar en ese día. Las aves del cielo son hermosas, se visten muy bien. Ellas no tienen falta de vestido, igual que las hierbas del campo. Dios las viste mejor que a Salomón. A usted y a mí, Dios nos ha prometido darnos eso y mucho más. Dios quiere que repose y descanse de sus obras. Dios quiere que no esté afanado, turbado y cansado. Dios quiere que no te dañes el cuerpo, que esa preocupación no se te vuelva gastritis. Dios quiere que ese cansancio por no dormir no se te convierta en una úlcera. Dios no quiere que estés generando enfermedades por esas cargas de no parar. Dios quiere que paremos físicamente y hoy le consagramos un día al Señor. Yo quiero que usted tome decisiones allí y le diga: Señor, yo te consagro un día de los 7. Yo voy a descansar, yo me voy a congregar ese día, yo voy a establecerme en tu palabra, yo voy a descansar en ella. Ella es tan buena que aún tú descansas en ella. Tomo mi decisión de apartar un séptimo de mi vida para ti, para estar contigo, para adorarte, para servir a mis hermanos. Creo con todo mi corazón que tú me renovarás las fuerzas.
Tú no te fatigas ni te cansas. Los jóvenes sí flaquean y se cansan, pero el que espera en Dios renueva sus fuerzas como las águilas. Corre y no se cansa. Así quiero yo, Señor. Recibo esas fuerzas nuevas, esas fuerzas de búfalo, ese aceite fresco que necesito para enfrentar todas estas cosas que no he resuelto. Y empiece a orar allí, a decirle, Señor, me preocupa esto, me preocupa aquello. Ponga esa ansiedad sobre Él. Él lo quiere cuidar. Échela sobre Él. Él no aparta su rostro de aquel que se humilla y dice, con esta empresa no puedo, con este hijo no puedo, estoy cargado, atribulado. Vamos, pídaselo al Señor. Vamos, con toda la fe, con toda la confianza, pídale a Él. Él quiere que usted dependa de Él. Él quiere que usted pare. Él quiere que usted le dedique ese rato, ese día, y que renuncie a todas esas compromisos que tiene, que son, digamos, válidos en determinado tiempo, pero no si solo se le vuelve eso su vida. Tiene que parar y descansar para el Señor. Vamos, yo sé que este mandamiento le incomodó, incomódese, no se endurezca. Vamos, siéntase incómodo. Es que la palabra incomoda, tranquilo, es Dios hablándole. Porque cuando Dios nos reprende y nos exhorta, lo que nos está diciendo es que nos ama. Vamos, suelte esa carga allí, póngasela al Señor. Y si acaso usted siente que su carga es muy fuerte y que necesita compañeros de oración, escríbamela en los comentarios. Escríbame allí y póngame esa necesidad de oración, que yo cada lunes, todos los días en nuestro tiempo de oración, nosotros tenemos una lista de oración y genuinamente le pondremos en oración para que Dios le solucione, que consiga compañeros como nosotros, que le levanten en bendición, que le levanten en certeza, que le levanten en fe. Padre, renuncio a la incredulidad, renuncio a no creerte cuando me hablas, cuando no me gusta, renuncio a estar endurecido. Yo no quiero entrar en el ejemplo de desobediencia que entraron los israelitas, que nunca pudieron entrar en el verdadero reposo. Yo te creo, yo me gozo por lo hecho. Gracias por lo que alcancé a hacer toda esta semana. Gracias porque la gente me felicita por el trabajo bien hecho. Gracias, Señor. Gracias. Hoy es el día para descansar en ti. Y si no puedes hacerlo, vas a decirle, Señor, yo voy a pedirte un trabajo en un horario distinto. Voy a pedirte que me alivianes esas cargas. Quizá antes de usted llegar a esta prédica ya tenía su domingo comprometido. Vamos a solucionarlo a partir de ahora. Vamos a caminar con Dios. Usted tiene que llamar delicia. Usted tiene que llamar agradable a este día. Esto no es una carga. Los fariseos lo pusieron como una carga, pero Dios quería que usted hiciera lo bueno, que comiera un buen plato de comida, que leyera un libro, oyera música con su esposo, con su esposa, que tomara a sus hijos de la mano, comiera un helado. Vamos, Dios estableció este día para que usted recuperara fuerzas. Vamos, si usted es de los que trabaja incansablemente, arrepiéntase. Arrepiéntase, es pecado matar, es pecado robar y es pecado no consagrarle tiempo al Señor. Vamos, arrepiéntase, eso está mal, eso está mal. Los efectos del hurto son más fuertes, los efectos de la muerte son más fuertes, pero no crea que esto no le va a pasar factura con el tiempo. Vamos, arrepiéntase ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre, prometo darte a ti la gloria y la alabanza. Recibo tu paz, recibo tu tranquilidad, Señor. Gracias por establecerla en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.